así como es el amor que se expresa. Amén. Levante su mano, vamos a orar delante del Señor para pedirle que nos ayude con su palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por este día. Como siempre, Señor, como una petición muy especial, declaro que estamos como sentados alrededor de tu mesa para pedirte que tú nos puedas proveer ese alimento que necesita nuestro espíritu y nuestra alma. Ya lo hiciste con nuestro cuerpo, Señor, también y lo hemos recibido y nos ha sustentado. Ahora, por favor, bendícenos una vez más a través de las Santas Escrituras, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermano, gracias. En mi corazón estaba, y lo había anunciado también, la intención de compartir un tema que trata con las batallas, donde simbólicamente pues había puesto el ladrillo contra la piedra. Pero usted sabe que esto es por el Espíritu, aunque humanamente nosotros nos preparamos, programamos algunas cosas, es el Señor el que pone el sentir para que sea lo que Dios quiere que platiquemos. De tal manera que pues desde el día viernes yo comencé hablándoles acerca de algo que titulé el episinagómetro, para poderles explicar algunas cosas que pues hemos aprendido y que como pastores y como maestros que anhelamos ser de la palabra, pues hemos puesto algunos condimentos, ¿verdad? Como cocinar un rema, y hemos ampliado a nuestro nivel lo que queremos expresarles en esta tarde. Entonces, les empecé a platicar de la importancia, hermano, de entender el significado de esta palabra. Es una palabra compuesta, donde hay tres palabras. Epi es una, la otra sería sunago y la otra sería metro. Estas tres palabras están en la Biblia. Son palabras griegas que tienen su propio significado. Sin embargo, es bien importante que usted, como hijo de Dios, quien le tocó vivir el tiempo final, porque Cristo ya viene y viene más pronto de lo que nos imaginamos, podamos comprender, hermano, particularmente lo que significa para cada uno de nosotros esta realidad. Y me refiero a eso, de poder comprender lo que significa nuestras reuniones que hacemos como iglesia del Señor. Usted sabe que la Biblia dice que el mundo será juzgado porque amaron más las tinieblas que la luz. Usted sabe que cuando nuestro Señor Jesucristo apareció en la tierra como el Mesías, la Biblia dice que aquellos habitantes, aquellas generaciones, lo despreciaron al Señor Jesús. Es decir, que ellos no entendieron esa manifestación del Hijo de Dios en la persona de Jesús. No la entendieron. Juan escribe en el capítulo 1 y él dice que era el unigénito de Dios y que estaba lleno de verdad y lleno de gloria. Y dice Juan cuando escribe que el verbo se había hecho carne, la palabra se encarnó en Jesús y que vimos su gloria, dice, él escribe, habitó entre medio de nosotros y vimos su gloria. Es decir, que no solamente se manifestó, sino que se reunió con ellos, con las generaciones de esos días. Pero ellos no entendieron, por eso escribe Juan en el capítulo 3, verso 19, y él dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. No solamente, hermano, es que sus acciones son malas, porque el Señor viene a buscar y a salvar lo perdido. Él viene, hermano, a lo que está desechado, a lo que es corrupto, a lo que no sirve, con la intención de poder dar una oportunidad al ser humano y de esa manera poderlo sacar de esas tinieblas a la luz. Pero cuando Juan escribe que ellos amaron más las tinieblas que la luz,
significa que ellos no estaban dispuestos a abandonar las obras de las tinieblas por la luz que se estaba manifestándosele a ellos a través del Señor Jesús, sino que ellos decidieron continuar con sus obras malas, no recibieron el ser parte de las obras buenas, las cuales son las que Dios recompensa. Entonces, esto me hace ver a mí de que cuando el Señor esté por venir, van a haber también apariciones, ya no físicamente como Jesús hizo a su aparición en los días, hermanos, del pueblo antiguo, sino que ahora las va a hacer a través de su espíritu. Esto es importante que lo comprendamos, y lo he venido hablando desde el día viernes. Y esas apariciones nosotros necesitamos ser instruidos para que podamos discernir ese tipo de apariciones que, hermano, ya Él las está realizando. Ya hay gente que está teniendo experiencias en estos días de las apariciones de parte del Señor Jesús. Son experiencias sobrenaturales que no tienen nada que ver con los famosos hologramas que se están poniendo muy común en estos días, que hay que explicarlo también qué significa eso. Pero esto me llama la atención, que las apariciones de hoy en día van a ser de carácter secreto. En aquel tiempo, cuando Jesús apareció, fue pública su aparición. Hermano, todo el mundo lo vio, lo palpó, lo oyó, etcétera. Pero hoy las apariciones del Señor ya no son públicas, sino que son secretas. ¿Aló? Antes de que venga la última aparición, que será secreta también, y será solamente, hermano, para la iglesia que va a ser arrebatada para reunirse con Él en las nubes. Luego de esa aparición secreta y de reunión con el Señor, vendrá la aparición pública, donde la Escritura dice que todo ojo le verá en su segunda venida. Pero Él ya vendrá como el león de la tribu de Judá. Él ya vendrá a establecer su reino milenial. Entonces todo ojo le verá, y toda lengua le confesará, y toda rodilla se doblará ante Él. Y aquellos, dice el libro de Zacarías, que le traspasaron, también le verán y se lamentarán, dice, y llorarán. Habla de Israel, y Dios dice que sobre ellos derramará un espíritu de gracia y de súplica. Les concederá no solamente la gracia, la súplica, sino también el arrepentimiento, para ser aceptados nuevamente, hermano amado, en el propósito de Dios por el cual Él había enviado a su Hijo. Pero sin lugar a dudas, lo que a mí me interesa es que nosotros podamos entender este tipo de reuniones, porque el Señor, si es cierto que está en todas partes y que Él se puede manifestar donde Él quiera, este tipo de reuniones es para eso, para que Él, hermano, se aparezca por su espíritu, y que nosotros por su espíritu lo podamos discernir a Él también, y ser conscientes que está en medio de nosotros. Ahora, como le expliqué yo a usted, que estas apariciones son como una serie de apariciones que se van a cumplir hasta llegar a la final. Así como hay sonidos que vienen del cielo, y hemos estado hablando, y son una serie de sonidos que vienen del cielo hasta llegar a la trompeta final, que es la que la iglesia va a oír. Fíjese qué interesante que hablamos de ejercitar el oído espiritual para poder escuchar el significado y el mensaje que traen los sonidos de los cielos. De igual manera, estas manifestaciones de apariciones del Señor Jesús, hermanos, se van a detectar porque hemos desarrollado otro sentido espiritual para poder ver y discernir, hermano, si es el Espíritu de Cristo el que está en medio de nosotros. Ahora, el pasaje que hemos venido leyendo es el que se encuentra en segunda de Tesalonicenses. Esta es la base que utilicé el viernes. Y ahí dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Y usted sabe, más adelante vamos a leer
todo lo que ruega Pablo, y él pues dice que no se ha movido fácilmente de vuestra manera de pensar, y explica de qué formas una persona puede ser movida de su manera de pensar. Ahora, yo le expliqué que siempre ha sido la voluntad de Dios esa, de reunirse con nosotros, de estar presente entre medio de nuestras asambleas, de nuestras reuniones, de nuestro congregarnos. Siempre Dios ha sido esa la voluntad de Él. De tal manera que me llama la atención, y le decía a usted el día viernes, de que entonces el discernimiento que vamos a alcanzar es para poder tener, hermano, un profundo examen sobre los espíritus que se mueven en el ambiente. Pero que discernir el Espíritu de Cristo cuando está presente es una sensación que no se puede explicar hasta que aquella persona lo vive. Porque el discernimiento de espíritu, según el reino al cual ellos pertenecen, deja una sensación. Puede permitir de que el ambiente se llene de cierta sensación que ayuda en el discernimiento. Pero cuando se trata del Señor Jesucristo, no se puede describir tan fácilmente. Por eso usted mira en las Escrituras hombres de Dios, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, que hablaron cuando experimentaron esas presencias divinas. Algunos de ellos describen lo que hasta sus días ellos podían expresarlo con sus palabras según el entendimiento que predominaba en esos días. De tal manera que algunos hablan de una luz, de un fuego. Juan, en el libro de Apocalipsis, mientras está exiliado en la isla de Patmos, él describe, hermano, la presencia de Cristo de una manera muy diferente a la que describieron aquellos hombres que después de la resurrección de Jesús comenzaron a experimentar, hermano, después de la muerte y resurrección, comenzaron a ver la presencia de Cristo. Y hablamos ya que después de Jesús, de muerto y de resucitado al tercer día, empezó a presentársele a sus discípulos. Algunos lo describen a él como un hortelano, como un jardinero. Otros lo describen, hermano, como un extranjero. Y así podemos y recordamos lo que hablamos en esos días. Ahora, hasta donde me quedé es explicarles a quienes el orden de aparecimiento del Señor Jesús. Y hablamos que las primeras fueron las mujeres. Y como que eso a nosotros los hombres nos da una envidia santa, ¿verdad? Pero ¿por qué a ellas? ¿Por qué tanto, si déjeme pensarlo así en mi mente humana, por qué tanto favoritismo hacia las mujeres? Porque a ellas se les presentó por primera vez después de resucitado. Y ellas mismas se volvieron comunicadoras, como siempre, ¿verdad? De que el Señor estaba resucitado. Y dice la Escritura que los discípulos no creyeron. Y se les aparece a los de Emaús y ellos van y también traen la noticia y los discípulos no creen. Y luego dice que se les presenta a ellos y los exhorta, los reprende. A los 11 se les aparece y los reprende. Luego dice que se les aparece a 500 de ellos. Y así vemos el orden de cómo el Señor vino apareciéndose. Y eso significa que comenzó el Señor a llenar la serie de parusías, de apariciones al pueblo de Dios con el propósito de animarlos en su fe y a que perseveraran hasta llegar a la última parusía o aparición en el orden de ser arrebatados para estar con Él por toda la eternidad. Ahora, esto es importante porque quiero explicarle por qué entonces le llamé al tema como usted lo leyó al principio. Y esa palabra es una palabra, repito, compuesta que el Señor me permitió de 3 palabras hebreas: epi, sinagogo o sunago, sunago, de donde viene sinagoga, y metro, que está en la Biblia también.
Y esto nos habla de reuniones con el Señor. Hermanos, usted no sabe la importancia para todos nosotros que entendamos que estos momentos es el momento donde se puede unir la tierra con el cielo. Y en esa unión, en esa conexión de esa dimensión celestial con la dimensión terrenal, es donde pueden suceder las cosas espirituales. ¿Oído con esto? La unión de las cosas de la tierra con las cosas de los cielos es unir lo terrenal con lo celestial para que surjan las cosas espirituales. Y esas cosas espirituales que pueden surgir se darán en nuestra vida. Será para nosotros que surjan cosas espirituales que son las que nos van a ayudar a ir recuperando el diseño original que aquel primer hombre perdió, hermano, en el huerto del Edén, y que la misión de Dios desde ese momento ha sido eso, que el hombre vuelva a ser un espiritual, para entender la dimensión de lo celestial. Ahora, esto que le he titulado yo, el episinagómetro, nos va a ayudar a entender algunas cosas maravillosas. Por ejemplo, la palabra viene de la idea, el episinagómetro viene de la idea, y he puesto este ejemplo, aunque es, hermano, la diferencia es muy, pero muy amplia. Viene de la idea de lo que es un termómetro. Por ejemplo, un termómetro está compuesto de dos palabras, del griego también, termo, que quiere decir caliente, y metro, que quiere decir medir. Entonces, un termómetro es un instrumento para medir la temperatura. Si a este sentido le aplico el uso de la palabra que estoy utilizando, significa entonces de que ese episinagómetro es algo particular suyo y mío que nos va a ayudar a medir, en este caso, qué tan consciente y sensible somos nosotros, de tal manera de que tengamos una reunión con el Señor. No sé si me está captando. Es decir, la iglesia tiene que ser restaurada en esta área también. Yo anhelo con todo mi corazón, al ver la bondad de Dios, hermanos, al ver la misericordia y la fidelidad de Dios, que nosotros seamos responsables y sinceros y que aceptemos de que necesitamos que se restaure la sensibilidad, de que cuando venimos a estas reuniones, hermanos amados, venimos porque sabemos que el Señor se va a reunir con nosotros. Esto es importante para mí, porque entiendo que en muchas partes, en muchos lugares, mucha gente ha perdido esta sensibilidad. Va a la iglesia, perdón por lo que voy a decir, y usted sabe que lo amo, va a la iglesia por hacer negocio. Algunos vienen a buscar pareja, vienen a buscar esposa o esposo o novia, o a ver a quién sacan de la iglesia, o a ver a quién transean, porque como ellos dicen que el que no tranza no avanza, dicen ellos, ¿verdad? Entonces, hermanos, mucha gente viene a la iglesia, no de aquí, estoy hablando en términos generales, pero nosotros necesitamos, a la medida que se acerca la venida del Señor, hermanos, restaurar esa realidad en nosotros, porque si no la comprendemos hoy, que podría ser como que nos están entrenando para la gran reunión con Él, si no discernimos las reuniones que son de carácter micro o regionales o congregacionales, ¿cómo vamos a discernir cuando sea el momento de partir de esta tierra para reunirnos con el Señor en las nubes? ¿Cómo? De igual manera se lo dije hace algunos días, si no captamos el mensaje de los cielos hoy, ¿cómo es que pretendemos oír la trompeta final? Entonces, usted y yo necesitamos eso, hermano, para que en nuestras reuniones nosotros podamos recibir realmente lo que el Señor, estoy seguro, viene a hacer cuando Él se manifiesta entre medio de su pueblo. Porque el Señor no viene solo para vernos si danzamos, para vernos, hermano,
alguna cosa insignificante. El Señor viene para hacer algo entre medio de nosotros, para obrar entre medio de nosotros, para bendecirnos entre medio de nosotros. Es más, si somos sensibles a lo que Él viene, ni siquiera usted le pediría al Señor, porque el Señor todo lo sabe. Ni siquiera usted estaría pidiéndole, hermano amado, gritando, porque usted ya lo sabe que Él está aquí y Él ya sabe lo que usted necesita, si la Escritura así lo dice. Entonces usted lo único que haría es, hermano, pues permitirle al Señor que obre, porque usted es consciente que Él está aquí. Entonces fíjese esto, pues. Esto a mí me llama la atención porque, sin lugar a duda, todos tenemos un espíritu humano. Y ese espíritu humano tiene una medida. De tal manera que podría decir que quien o donde estaría esa sensibilidad no es en el entendimiento, porque nuestro entendimiento lo razona todo, sino que es en el espíritu humano, el cual fue rescatado por primera vez cuando Cristo entró a nuestra vida. Y ese espíritu humano es el que opera como un episinagómetro. ¿Qué tan sensible es tu espíritu a la presencia de Dios? ¿Qué tan sensible es mi espíritu a la presencia de Dios? Porque ahí nos han puesto eso como un termómetro que mide lo caliente. Pero lo que nos han puesto en el espíritu es eso, un episinagómetro, para poder detectar qué tan cerca está el Señor después de haberlo detectado que está en medio de nosotros. Si está tan cerca como tu propio aliento, de tal manera que tú puedas besarlo, puedas abrazarlo, puedas palparlo, hermano, por el espíritu. Entonces esto me llama muchísimo a mí la atención, porque sin lugar a duda, mis amados hermanos, esto es para que aprendamos a medir que estamos teniendo una reunión con el Espíritu de Cristo, y que puede ser tan sobrenatural y tan verdadera esa reunión, capaz de que algunos de ustedes puedan llegar a verlo como que si con sus propios ojos, literalmente hablando. Mucha gente lo está viendo y habrá otra cantidad de gente que lo va a ver. Y por supuesto, no para que usted sea un apóstol, porque algunos, como es una de las bases, hermano, de los requisitos al ministerio apostólico, es haber visto al Señor. Pero tal vez usted no llegue a ser un apóstol, o tal vez sí, eso solo Dios lo sabe. Pero qué mejor que usted lo pueda ver, y que ahí, hermano, usted pueda estar consciente de que Él vino para hacer algo en su vida. Porque sin lugar a duda hay una gran necesidad de que Dios haga algo en nosotros, amén. Ahora, esto es importante porque me llama mucho la atención que el Señor se nos apareció un día, y por eso estamos dentro de la iglesia, pero seguirá Él apareciéndonos o apareciéndosenos para seguir completando esa obra. Entonces, esta palabra, déjeme describirla para ir de lleno a lo que quiero enseñarle. Por ejemplo, la primera palabra de estas tres que le mencionaba comienza con epi. Esta palabra griega es una preposición que da importancia a lo que viene en el sentido de la palabra compuesta. El epi a la palabra, o el epi añadido a cierta palabra, hermano, nos deja ver el enfoque principal de lo que tiene que ver una reunión. Nos deja ver la razón de nuestra reunión, lo que el Dios puede hacer en nosotros. Por ejemplo, imagínense que quiere decir, epi significa algo que puede estar sobre, lo que está encima, lo que está o la razón. Por eso es un hacia, la razón o el propósito, hacia dónde te lleva. Y en el sentido de que epi aparece en la palabra sunago, que es una reunión,
Pero sin el epi, solamente sería una reunión. Sería un reunirnos, como quien dice, perdón por lo que voy a decir, una reunión para contar chistes. Una reunión para hablar de deportes, de política. Una reunión, hermano, para hablar de modas, para platicarle a alguien que te compraste zapatos nuevos, calcetines nuevos, que mira mi cabello, le diría la hermana, ¿verdad? Te quiero enseñar mi nueva falda, etcétera. Sería una reunión. La palabra reunión, sunago, por sí misma no tiene nada de espiritual. Pero el epi sí nos explica a nosotros qué es lo que va más allá de una reunión. Entonces, por eso epi significa más allá. Entonces, nuestras reuniones, en este sentido, o ya resumiendo, nuestras reuniones, amados hermanos, con los hermanos de Tacoma, nuestras reuniones no es que ellos, claro que así es también en segunda parte, pero su reunión principal de ellos, de venirnos a visitar, manejar tantas millas, no es en realidad solamente estar con nosotros, sino porque ellos son conscientes, y debe de ser en nosotros, de que vinieron y hemos venido para reunirnos con el Señor. Dele palmas al Señor, para reunirnos con Cristo. O sea, hacia, alrededor de Cristo, Cristo sobre nuestra reunión. Nuestra reunión va más allá que verlo a usted, aunque me cae muy bien, hermano. Pero nuestra reunión va más allá que ver al hermano Abel, que ver al hermano Norman. Nuestra reunión es porque queremos verle a Él. ¿Usted le quiere ver al Señor? ¿Usted tiene ganas de verle al Señor? Eso debe de ser, hermano, nuestro propósito de reunir, quererle ver a Él. Porque si usted no me deja mentir, usted que ha leído la Biblia, mire el resultado de los hombres que vieron al Señor. Mire usted la vida de los hombres que vieron al Señor. Mire usted el cambio que vino a sus vidas, a estos hombres después que vieron al Señor. No fue la misma, hermano. Un hombre y una mujer que de verdad ha visto al Señor nunca serán los mismos. Su vida cambiará en un giro de 180 grados, radicalmente. Pareciera que el hombre y mujer que mira al Señor, y esa es la voluntad de Dios, murió para este tiempo presente y para lo que le rodea, y ha nacido para una nueva dimensión, un nuevo estilo de vida, una nueva faceta, una oportunidad nueva, como que nace para un nuevo mundo, el mundo que Dios le ha dado, y que pueda disfrutar aquellas cosas. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos entender. ¿Por qué nos reunimos, hermano? ¿Por qué nos reunimos? La siguiente palabra de lo que está compuesto entonces es la palabra sunago, que puede entenderse como conducir juntos. Por eso es una reunión, unirnos, juntarnos, congregarnos o convocar. Juntarse, reunirse, y de ahí viene la palabra sinagoga, la reunión o los lugares donde los judíos se reunían, se llamaba una sinagoga, y ahí ellos leían la Torá, ahí estudiaban las leyes de Moisés, etcétera. Pero nosotros, hermano, además de que oímos la palabra, que se nos predica la palabra, nosotros venimos a reunirnos para que el Señor continúe su trabajo en nuestra vida y que podamos ser dignos de escapar y de estar presente a la última reunión que nos espera a todos nosotros como la iglesia del Señor Jesucristo. Dele palmas al Señor de la gloria. Ahora, va más allá que juntarnos solamente. Por eso yo creo que es un terrible error que alguien vaya a la iglesia solo porque ahí va su cuate, porque solo ahí